Nosotros nos compete hablar de un tema serio justamente ahora. Nosotros estamos frente a un régimen económico muy moderno, quisiéramos decir, y tiene que ver en este caso con el tema de los fondos de pensiones que alcanza el billón de pesos en República Dominicana. Hay muchas aristas del éxito o la falta de éxito que han tenido las RS en la región, pero vamos a pasar con Yamel y los datos tácitos de esta información para luego emitir nuestras opiniones. Yamel Castro. Gracias, Iván. Así es. Miren, el patrimonio de los fondos de pensiones de capitalización individual ya ha alcanzado aproximadamente el billón de pesos con B grande, billón de pesos. Las inversiones en estos fondos se encuentran principalmente en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central, es usualmente donde están alojados estos fondos. En los 23 años que tenemos desde que se promulgó la ley 87-01, las inversiones se han ido diversificando, por supuesto, para poder maximizar el rendimiento a largo plazo y, por ende, por supuesto, garantizarle a todo el que tiene su dinero ahí que efectivamente va a tener un retorno adecuado. Hasta marzo del 2024, es decir, hasta hace apenas 2 meses de este año, se contabilizaban 157 emisiones con un total de casi 749 mil millones de pesos. Eso fue hace 2 meses, ya dijimos que anda casi por el billón. El listado de instrumentos financieros permitidos para la inversión ha sido ampliado desde la promulgación de la ley que estuve mencionando hace un ratito. Estas inversiones se realizan con ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. La rentabilidad nominal de estos fondos oscila entre un 8.46% y un 11.2%, con un promedio del 9.37%. Desde el principio, el Sistema Dominicano de Pensiones ha estado operando dentro de un marco regulatorio y de supervisión que se supone que adecuado. Se realizan siempre inspecciones periódicas para poder supervisar que se esté aplicando correctamente la ley y también las normas complementarias. El marco legal y de supervisión garantiza seguridad y eficiencia en la administración de los procesos del sistema, y el CIPEN está preparada para enfrentar los desafíos futuros de lo que es este sistema dominicano de pensiones. Como bien dije, en marzo de este año, hace 2 meses, el CIPEN, el Sistema Dominicano de Pensiones, experimentó un aumento del 5% de los afiliados, alcanzando un total de 5.101.658 afiliados. La cantidad de cotizantes también aumentó, o sea, las personas que mensualmente cotizan, que pagan una parte, ha llegado a los 2.158.279, lo que representa el 42.31% de los afiliados. Tenemos a las ARS, que son y también las administradoras de fondos de pensiones, lo que son las AFP, que las más grandes, digamos, los pescados grandes, son El Popular, Crecer y Siembra. Estas tres concentran... Reservas. Siembra, Popular, Crecer y Siembra, que también es otra, concentran el 78.93% de los afiliados y el 83.79% de los cotizantes del sistema de capitalización individual. Este incremento lo que se puede traducir es que efectivamente los dominicanos tienen confianza en el sistema de pensiones y por eso vemos este crecimiento continuo. Estas cifras están destacando la importancia de estas administradoras en la gestión de los fondos de pensiones en la República Dominicana. Cuéntanos, Iván, de los fondos invertidos en César Iglesias. Así es, miren, esta información que ha sido publicada en diversos medios, la gente ha prestado atención porque es una inversión que hacen en César Iglesias, que es una empresa que tradicionalmente ustedes saben que son productores de muchos insumos dominicanos, como la gente de los aceites y de las pastas y todo esto. Es César Iglesias, una empresa de mucha tradición en República Dominicana. Esta empresa distribuirá 1.200 millones de pesos en dividendos entre sus accionistas. Las administradoras de fondos de pensiones, AFP Reservas, Crecer y Siembra adquirieron 27.104.859 acciones de la empresa. Estas AFP recibirán alrededor de 251.804.140,11 pesos por parte de los dividendos. La Asamblea General Ordinaria Anual de César Iglesias destacó
su desempeño financiero y sus planes a futuros. El pago de los dividendos es de 9.29 pesos por cada acción. El margen de rendimiento de la compañía se sitúa en 7%. Los beneficios existentes de la compañía ascienden a 367.937.040 pesos. La AFP adquirieron 70% de las acciones colocadas por un total de 3.492.190.033 pesos. El proceso de compra de las acciones fue supervisado por la Superintendencia de Pensiones y PEN. Las AFP Reservas, Crecer y Sistema y Siembra administraban 62.41% de los recursos acumulados y el 65.51% de los trabajadores cotizados en el sistema de capitalización individual. Estos datos que damos y figuras, macrofiguras que damos, la gente lo escucha en la casa y dice, pero ¿de qué es que está hablando Iván y Yamel, de esos números tan grandes, de lo que está pasando con esas AFPs? Y la gente no hace sentido de esto. Nosotros como medios de comunicación nos compete llevar a cabo la tarea de investigar, de aterrizar cosas para la gente y a veces de hacer preguntas importantes que la gente se hace desde las casas. Nosotros nos preguntamos, o se pregunta la audiencia, ¿y eso en qué me afecta a mí lo que está haciendo la AFP con esa inversión en César Iglesias, por ejemplo? Y lo importante es lo siguiente. Hablamos aquí de los dividendos, de las ganancias que van a recibir esas AFPs por lo que están invirtiendo a nivel de César Iglesias, lo que pasa en las inversiones que se hacen ahí. Eso es un dinero de los fondos de pensiones de las personas y la pregunta clave es la siguiente: ¿cuánto me toca a mí como miembro de una aseguradora de AFP que tiene mis pensiones y yo estoy invirtiendo cada mes de mi cheque ahí y ellos están negociando con ese dinero? ¿Cuánto es lo que a mí me llega de esa ganancia que se está produciendo con un dinero que es usufructo de lo que yo estoy produciendo? O sea que lo que se está cobrando y pagando por impuestos a las AFPs que sale de mi salario, eso llega a una inversión que ellos hacen y tienen una ganancia. ¿A quién va la ganancia de eso? Es una pregunta que la población se hace. Nosotros recordamos al legislador Botello cuando se puso su casco amarillo y decía 30% que le devuelven a la población en una situación muy álgida en que la República Dominicana y la gente estaba necesitada. Pero esto no se accedió a esto, obviamente. Y también nos llega a nosotros la pregunta o la inquietud del sistema de seguridad social, el sistema de fondos de riesgo de pensiones, qué tan efectivo es y qué tan efectivo puede ser en las naciones como las nuestras. Un ejemplo cercano que tenemos es el caso de Chile, donde esto del sistema de pensiones llegó a colapsar porque la población chilena entendió que eso no le era factible y lograron despertar de lo que ellos consideraban un embrujo que tenían algunas entidades económicas para hacer uso de los recursos que se ahorraban del sudor de ellos y estaban usufructando eso y aprovechando las inversiones que se hacían sin que ningún beneficio le llegue a la población. La pregunta es ahora, ¿nos beneficia a nosotros las inversiones que hacen las AFPs en otras empresas? Igual pasó, Iván, en Perú, veo en septiembre aproximadamente del año pasado. En Perú se presentó un proyecto de ley que planteaba la eliminación del sistema privado de administración de fondos de pensiones y la devolución íntegra del 100% de los aportes, y le dieron un tiempo, un plazo máximo de 90 días para hacer esa devolución. Y bueno, algo hay ahí definitivamente, porque cuando vemos otros países que están mucho o poco más avanzados que nosotros, pues definitivamente tal vez creo que la República Dominicana tiene que pensar qué va a hacer. Yo creo que hay un poco de contradicción en el tema de que sigue creciendo. Yo no sé si es porque somos como borregos, Iván, en el sentido de que se ha determinado que el ser humano, hay muchísimos videos de eso, que hay personas en un sitio público, alguien se para y empieza a correr, todo el mundo se para y empieza a correr. Entonces, ¿será que la gente dice, bueno, si todo el mundo está dentro de ese sistema, yo también debo estar? Y va y se inscribe, y va y cotiza mensualmente. ¿Será como por un tema de seguir la corriente que esto siga aumentando? Tal vez no nos estamos deteniendo a pensar realmente
qué tan beneficioso es eso para nosotros. Incluso no se trata nada más, Iván, de si el dinero que esas grandes empresas están invirtiendo, quién gana de esas ganancias, sino también, como hemos visto tantos casos, donde alguien pudo durar 30 años cotizando y al final el monto que le queda para su vejez, o incluso en los casos cuando, por ejemplo, un padre ha estado cotizando, una madre, y fallece, lo que le vienen a dar a los hijos es un monto pírrico, un monto paupérrimo. Entonces al final uno se pregunta qué tanto valió la pena el haber estado goteando de tu salario durante tantos años, echándolo en lo que tú entendías que era un vasito que se iba a llenar y que iba a servirte a futuro, y que al final eso casi ni se sienta. Mire, hay varios factores que les quiero mostrar a ustedes y tienen que ver con las razones por las que las AFP han fracasado históricamente en las naciones que han sucumbido. Hay un tema con los fondos de pensiones que son muy críticos y que conducen a que estas instituciones, estas formaciones, estas entidades tiendan a ser percibidas como fracaso. Uno de ellos son que las inversiones realizadas en la AFP no siempre generarán los rendimientos esperados. Resulta en pensiones muy bajas para todos los afiliados. Se está haciendo inversión o sustracción de su salario, pero cuando usted recibe una pensión es muy por debajo ya de lo que debiese ser. O sea que ni siquiera es significativo para la gente que está supuesta a recibir el beneficio. Pero también las comisiones son altas. Las comisiones y costos administrativos cobrados por las AFPs a menudo son elevadas. Entonces escucha la diferencia. Recibimos algo muy inferior que no da para vivir, pero las cotizaciones, las comisiones y los costos son muy altos. Hay también un tema de desigualdad en las pensiones. Las pensiones pueden ser consideradas bajas, especialmente para aquellos que han tenido salarios bajos durante su vida. O que han trabajado en el sector informal, donde las contribuciones son irregulares o no existentes. Otra razón por la que fracasan las AFP es por la esperanza de vida creciente. Con el aumento de la esperanza de vida, los fondos acumulados a menudo no son suficientes para cubrir el periodo de jubilación más largo, poniendo en riesgo la suficiencia de las pensiones. Estas son las razones. Una más es la volatilidad del mercado. Los fondos de pensiones están sujetos a las fluctuaciones del mercado financiero, lo que puede llevar a pérdidas significativas en épocas de crisis económicas o recesión. Recuerden que tuvimos un COVID hace unos años, que tenemos una guerra justamente ahora, tenemos una situación incómoda entre Israel y Palestina, y todas esas cosas pueden afectar porque después de todo, estas inversiones están sobre la base de una economía global y que se ve afectada con cualquier evento internacional. Otro factor que tributa hacia el fracaso de las AFPs es la falta de transparencia y regulación. Y aquí tiene que ver con lo que les decía, la pregunta que hacíamos al principio de la transparencia. ¿Cómo sabemos nosotros qué beneficios traen las inversiones que hacen las AFPs en otras entidades, como el caso de César Iglesias aquí? De esos beneficios, esos números altísimos que dimos al principio, ¿qué tanto se refleja eso en el fondo que tiene el usuario? Entonces esas cosas es la parte de la transparencia que dice: a menudo la crítica de falta de transparencia en la gestión de los fondos y la insuficiencia de regulación y supervisión gubernamental para proteger los ingresos, los intereses más bien de los afiliados. Otra cosa más es la inequidad en el aporte. La estructura de aportes puede ser inequitativa, favoreciendo a aquellos con ingresos más altos y empleos más estables, mientras que los trabajadores informales o con ingresos bajos acumulan menos. Ya, por último, las reformas inadecuadas. Reformas a menudo no abordan de manera integral los problemas del sistema y pueden generar incertidumbre entre los afiliados. El tema de la incertidumbre, especialmente en estos tiempos, que la gente quiere estar informada, que la gente quiere saber lo que está pasando, que la gente tiene un dispositivo en las manos, que la información le llega y que no están admitiendo ningún tipo de desinformación o que le vengan con cosas oscuras. La gente quiere saber lo que pasa realmente. Y cuando se habla de esos datos de las AFPs y los números que se manejan y las informaciones, cómo se dan, nosotros hablamos al principio y mucha gente decía, pero ¿qué es lo que está hablando de estos chicos? Como decía, esos números y cómo es la cosa y cuántos millones son. Entonces las personas no entienden y no se hace. Entiendo que es una
una directriz que viene de hace mucho tiempo. La gente que tiene que ver con esos negocios de alta categoría, ni le interesa tal vez que la población general, o la población no lo entiende, no tiene la capacidad de asimilarlo, o tal vez a ellos tampoco les interesa mucho que la gente entienda realmente qué es lo que pasa. Estos temas económicos son importantes para la gente que quiere tener control de su vida financiera. Entonces es importante que como población, no solo porque Botello, con su voz estridente y su casco amarillo, empiece a gritar por ahí que den 30%, sino porque nosotros estamos aportando a ese régimen de fondo de aseguradora de pensiones. Y es importante que entendamos. Entonces, la parte, para terminar, la parte de la transparencia es importante. Finalmente, las inversiones que se hacen de la mano con la transparencia debe darle la información clara a la gente de esos beneficios realmente a dónde van, porque el dinero al final de todo viene del pueblo. Bueno, Iván, y definitivamente ahí que tú mencionas lo de Botello, que estuvo luchando por mucho tiempo por el tema de devolver el 30%, a mí me sorprende que a pesar de los esfuerzos que él hizo, que toda la gente que lo apoyó hizo, con esa campaña tan fuerte para devolver ese 30%, ni así se logró, ¿verdad? Eso quedó en el aire, quedó en el limbo, a pesar de que muchas personas estaban de acuerdo con esa devolución, porque al final era de un 30%, no hablamos del 50%, ni del 80%, ni del 100%, sino de un 30% de lo que ya se supone que uno mismo viene acumulando de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Pero esto es un tema bastante controversial, que no es nuevo, no es ni siquiera del 2024. Hay que recordar también que en el 2022 pues se presentó una iniciativa o un nuevo proyecto de ley que buscaba eliminar las AFP y las ARS. Y pues eso se sumó a lo que fue el debate dentro del Congreso Nacional. Esa propuesta fue presentada específicamente por la Fundación Justicia y Transparencia y canalizada a través del sector de María Trinidad Sánchez por Alexis Victoria Yep, quien pretendía que la población dominicana fuese quien decidiera sobre el futuro de las ARS y las AFP. Específicamente, planteaba la realización de un referendo consultivo establecido en el artículo 210 de la Constitución para decidir sobre la eliminación de ambas entidades. Y bueno, en ese momento eso igual se quedó hasta ahí. En el 2022 tuvimos un tema de que se perdieron unos fondos de pensiones, unos montos, y pues ellos alegaban que eso violaba la ley y que por esto estaban prácticamente proponiendo que el mismo pueblo dominicano fuese quien tomara la decisión sobre el futuro de las ARS y las AFP. Hasta el momento, esto es un tema que aparentemente uno lo habla, en un momento llega a su pico, se habla en redes sociales, se habla en medios de comunicación y vuelve y se apaga, y pasa algo y vuelve y sube, pero al final no hemos llegado a ninguna solución concreta ni a ninguna conclusión donde ambas partes, tal vez, ¿por qué no?, se sientan a gustos con el resultado. Yo espero que este tema, Iván, finalmente llegue a un punto medio, tal vez, donde todo el mundo se sienta acorde, a gusto, con lo que se está haciendo con estos fondos de pensiones. Y yo entiendo que eso de devolver el 30% no era descabellado. Así, miren, nosotros para redondear este tema y para honrar la figura que no viene los viernes de Nelson Valdés, les quiero dar un datito para terminar de cómo terminó esto de las AFPs en Chile. En Chile, a partir de 2016, hubo demandas numerosas, masivas protestas en Chile bajo el lema no más AFP. Tú sabes que se hacen famosos los hashtags, era no, el signo de más AFP. Okay. Esto se hizo viral y muy popular, demandando la abolición del sistema de AFP en Chile y la implementación de un sistema de pensiones más justo y solidario. En 2019 hubo un estallido social. Durante este estallido, en octubre de 2019, uno de los reclamos principales fue la reforma del sistema de pensiones. Así como aquí se va a hacer una reforma de justicia, de un código penal, asimismo era importante para Chile y esto logró hacerse. Uno de las cosas que iban a cambiar era el retiro de los fondos, el retiro de los ahorros en respuesta de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Recuerda que parte de lo que Botello por lo que exigía era por la situación difícil que teníamos de eso. Y muchas otras cosas importantes pasaron, como protestas gubernamentales, y también se habló del futuro
de la seguridad social en Chile. Todo esto fue muy estridente hasta que llegó al punto de que se disolviera esto porque no era potable, no era productivo para la sociedad chilena, y esto llevó al desenlace final de que las AFP dejaron de estar como un establecimiento sólido en Chile y dejó de utilizarse. Sudamérica sigue esa tendencia, República Dominicana intentó sacudirse también, aquí no ha sido posible, y decía el productor que anotaba aquí que con nuestro amigo del Senado que pedía el 30%, esto parece que murió esta aspiración de que se nos devuelva algo antes. Y en sentido general, finalmente, nosotros lo que sí exigimos como medio de comunicación, como entes que aportamos a la sociedad, es que haya transparencia en el tema de las AFPs y que si no son productivas para la República Dominicana, que si las ganancias que se están produciendo allí no van directamente proporcional a los usuarios, esto debe revisarse. Así es, Iván. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Usted sabe que el lunes a las 8 de la mañana otra vez tiene cita con nosotros. Hasta la próxima.